En 1981, científicos japoneses y holandeses inventaron un artefacto que revolucionaría la industria de la música. Crearon el disco compacto. Hoy, esos ingeniosos artefactos almacenan millones y millones de bits de información. En la oficina, en el estudio, en casa o en los archivos, el CD se ha vuelto indispensable. La producción de discos compactos debe llevarse a cabo en un ambiente extremadamente limpio. Cualquier partícula de polvo podría estropear el proceso. Los discos compactos son copias de un disco original hecho de vidrio. Ahora empieza el trabajo de verdad. Una fina placa de vidrio tiene la información elegida. En este caso, música, escrita en ella empleando un rayo láser de escritura. Una vez transferida la información, se aplican dos sustancias químicas, una imprimación y una capa fotorresistente. El disco se retira delicadamente del aparato. Entonces la capa fotorresistente se seca en un horno durante 30 minutos. El revelador tiene dos chorros. Uno de ellos aplica agua desionizada y el otro pulveriza una solución para expandir la información grabada en el vidrio. La información está ahora grabada en el disco. El disco se coloca en este equipo de revestimiento de metal. El próximo paso consiste en aplicar una fina capa de níquel y vanadio. El proceso de formación de metal resulta en el original que se usará para crear los demás discos. El vidrio grabado se sumerge en la solución química durante 70 minutos. Al extraerlo, este disco será la plantilla original para todas las copias que se hagan después. Esta plantilla se imprimirá después con la forma deseada y los restos de material se reciclarán. Entonces se extrae el original y un técnico pela la película que protegía la información grabada en la plantilla. Tras una inspección visual, la plantilla se envía al departamento de prensa, donde se instalará delicadamente en el molde que dará forma a los discos compactos. Los discos están hechos de un plástico especial llamado policarbonato. Se cierra el molde y el policarbonato líquido se inyecta en la plantilla. Una vez solidificado, sale con forma de un pequeño disco duro traslúcido. Este disco está ahora listo para recibir una capa de metal, de modo que pueda leerlo un lector de CDs. Un brazo robótico extrae el disco del molde y lo coloca en los soportes. Bañar el disco en metal es un proceso extremadamente corto y simple. Consiste en cubrir el disco de plástico con una capa muy fina de aluminio. Esto es el interior del molde, donde se aplica la capa de aluminio. Con este proceso casi totalmente automático, una fábrica puede producir 100.000 discos al día. Es esencial proteger la superficie del disco, por lo cual se aplica una capa de barniz que también permite que el diseño serigrafiado se pegue bien a él. Unas lámparas ultravioleta secan rápidamente el barniz. Y aquí, en la sala de prensado, se aplican las etiquetas serigrafiadas. Se pueden adornar 70 discos en solo 60 segundos. Una vez finalizada la serigrafía, los discos terminados acuden a embalaje. Así de fácil. El reproductor de CD. Según parece, reproduce la música que contienen los CD, pero de hecho, tiene una función mucho más especializada que esa.
Para leer música, el reproductor de discos compactos debe transformar las muescas microscópicas de la superficie del CD en una corriente eléctrica. Esa corriente se envía al amplificador y a los altavoces, y al final ellos la transforman en música. En realidad, el reproductor de CD es un sistema especializado en leer superficies. Utiliza un rayo láser para detectar muescas tan diminutas que si pusiésemos 200.000 unas encima de otras, la pila solo mediría 3 centímetros. Pero, ¿cómo funciona? El reproductor de CD. La bandeja, en la que se pone el disco compacto. Una serie de mecanismos y motores eléctricos cierran la bandeja y la rotan para poner el disco al alcance del láser. El disco se levanta para que gire con total libertad. Un motor lo hace girar a la increíble velocidad de 600 revoluciones por minuto. El láser ya puede empezar a trabajar. El mecanismo consta de un diodo láser que produce un rayo láser y un sensor lumínico que captura el reflejo del láser. Un circuito impreso analiza esos reflejos que se transforman en corriente eléctrica. Pero para entender qué y cómo lee la superficie el láser, tenemos que destruirlo. Primero, el disco. Está hecho de plástico, policarbonato cubierto con una capa de aluminio que a su vez está cubierta con una capa protectora acrílica. Aunque el disco plástico parece perfectamente liso, nada más lejos de la realidad. La cara interna está formada por miles de millones de muescas. Muescas minúsculas, microscópicas. Estas muescas, separadas por zonas lisas, forman un camino en espiral que empieza en el centro del disco y se va abriendo hacia los bordes. Para leer la información que contiene este camino, el diodo láser dispara un rayo contra la superficie del disco. Como el disco está girando y el láser es móvil, el láser puede moverse a lo largo de todo este camino lleno de baches. El rayo se refleja en el aluminio y se dirige hacia el sensor lumínico que captura el reflejo. Cuando el rayo impacta en una superficie lisa, rebota hacia el sensor lumínico de forma muy concreta. Cuando el rayo láser impacta en un bache, la luz no se refleja hacia el sensor lumínico de la misma forma. La superficie modifica el recorrido de la luz, dispersándola parcialmente. En consecuencia, la intensidad del reflejo varía dependiendo de la superficie del disco compacto. El sensor lumínico está especialmente diseñado para capturar estas variaciones en la intensidad. El circuito impreso analiza estas variaciones y las transforma en un lenguaje digital de bits. Una serie de ceros y unos que representan la superficie del disco, que en realidad son la música codificada en el CD. El reproductor acaba de leer la superficie del disco. Lo único que falta es transformar esos ceros y unos en las variaciones de corriente eléctrica que viajarán hasta el amplificador y los altavoces. Así es como la luz lee las superficies, las transforma en corriente eléctrica y finalmente en música. El reproductor de CD se vale de un diodo láser y un sensor lumínico para capturar variaciones increíblemente diminutas en la superficie del CD, aunque parezca perfectamente liso. Al contrario de lo que se suele pensar, no reproduce música, sino un lector de superficies.